Hola a todos, en el podcast de hoy vamos a comentar un poquito sobre antropología y estuve leyendo un artículo muy interesante que lleva por título La Milagrosa, Santa Popular de los Cubanos. Un artículo que en verdad me dio información a la que no conocía sobre esta costumbre popular, esta historia que quizás muchos de ustedes sepan, pero que este artículo, desde el punto de vista de la antropología, pues presentaba detalles acerca de esta figura que llaman la Milagrosa, o esta mujer que otra vez se ha convertido en este caso en una especie de santa popular, y se dice popular porque no ha sido en este caso reconocida como tal por la Iglesia Católica ni nada de eso, sino que se trata en este caso más bien de una santa popular, tal y como lo dice el nombre. Vamos a explicar un poquito acerca de quién es esta mujer a la que llaman la Milagrosa y todo lo acontecido, porque en verdad es un artículo muy interesante. Se nos habla, en este caso, se trata, ¿no?, de la tumba, en este caso en el cementerio de Colón, se encuentra la tumba de Amelia Goirí de la Hoz. La llaman la Milagrosa, que ya mencioné, no se reconoce por ninguna autoridad eclesiástica. ¿Y en qué radica en este caso su atracción por las personas? Precisamente, algunos dicen es el hecho de que no ha sido reconocida como santo por la iglesia, pero también por los milagros que le atribuyen en este caso, al visitar la tumba de esta señora. Se nos dice o cuenta la historia de que Amelia era una dama que muere en su primer alumbramiento. Se dice que en este caso se ha convertido a través de los años en protectora de las mujeres que están en ese trance de dar a luz. Precisamente acuden con antelación a su tumba. Incluso se sabe de un caso de una persona que incluso dio a luz allí mismo, y se les atribuyen milagros, se les atribuye una serie de características que otra vez ya van incluso más allá de la antropología, sino que están relacionadas incluso con la superstición. Y es que en el cementerio de Colón, en La Habana, pues allí es donde descansa esta señora, ya menciono, Amelia Goirí de la Hoz. Y el hecho es de que allí van muchas personas a pagar promesas, llevan flores, ofrendas, etcétera. Y la historia que se nos narra, porque han aparecido una serie de artículos, por supuesto, a través del tiempo, es que esta mujer, Amelia, procedía de una rica familia de origen vasco. Hay que recordar, el País Vasco forma parte de España. Ella procedía de una familia rica, era sobrina de una tal Inés, que era la marquesa de Balboa. Y resulta ser de que Amelia se enamora de su primo segundo, llamado José Vicente Adot Rabel. Y se dice que tras sufrir varios años de rotundas negativas, porque había desigualdades sociales entre las familias, al parecer él, aunque era de la misma familia, no tenía muy buena posición y se oponían al matrimonio al parecer. Finalmente, ellos logran consumar el matrimonio a los 23 años, cuando ella tenía 23 años, cuando José Vicente se aparece en La Habana con los grados de capitán del Ejército Libertador al finalizar de la guerra del año 1895 de los cubanos contra España. Resulta ser que la pareja, pues en este caso se casan, ya mencioné, y se van a vivir al barrio del Pilar, perteneciente al municipio del Cerro, donde se nos dice de que la suerte no acompaña a esta joven, porque sucede que Amelia queda embarazada y a los 8 meses sufre de una hipertensión, que es un ataque de eclampsia, que la afecta tanto a ella como a la hijita que lleva en el vientre. Y se nos dice que José Vicente, el esposo, aterrado, convoca con urgencia al doctor llamado Eugenio Hernández, general de brigada y participante también en las diferentes guerras de la independencia de Cuba contra España, para atender en este caso a Amelia. Pero aún así no hay nada que hacer. Amelia fallece el 3 de mayo de 1901 junto con la bebé que estaba esperando.
Sucede entonces de que como Amelia era de una familia, ya mencioné, muy rica y pudiente, le correspondía ser enterrada en el panteón de los marqueses de Balboa, pero José Vicente no permite tal cosa. Por tanto, los restos son depositados en la bóveda de Gaspar Betancourt y de la Peza, que era en este caso amigo de José Vicente, y que tiene en este caso esta bóveda en el campo común número 28 de la necrópolis del cementerio de Colón. Ahora, ¿cómo es que empieza toda esta devoción y toda esta leyenda folclórica y toda esta devoción a esta señora hasta este mismo día? Sucede que se han publicado una serie de revistas, incluso en el año 77 mencionaba el artículo, donde se explicaban hechos, ¿no?, que se narran, ¿no?, de cómo fue que surgió este culto popular en torno, en este caso, a la figura de Amelia Goirí de la Hoz, llamada la Milagrosa. Dice, contaba las crónicas, ¿no?, que desde el día del entierro de Amelia y hasta que José Vicente murió, o sea, el esposo, hasta que José Vicente muere, todos los días, desde que su mujer falleció, iba a visitarla al cementerio, y se dice que para él ella estaba como dormida, y dice que él iba todos los días al cementerio y la despertaba tocando una de las 4 argollas de la tapa de la cripta en la que Amelia pues descansaba. La argolla que estaba situada al lado del corazón de Amelia. Tras despertarla, dice el artículo, permanecía largo tiempo hablando con ella hasta que se retiraba triste. Por supuesto, cuando dice despertaba, es algo ilógico que ocurre tal cosa en la realidad, pero para él, ella no estaba muerta y estaba dormida, y según lo que hacía este señor, él supuestamente iba y la despertaba y se ponía a hablar con ella. Es lo que cuentan las crónicas. El asunto es que un amigo de José Vicente se entera de esta noticia, porque eso empieza a esparcir aquello, la gente lo ve, y decide compensar la tristeza de su amigo. Este amigo de José Vicente decide hacer una escultura de la amada esposa de José Vicente que había fallecido. Este amigo de José Vicente también se llamaba José, pero se llamaba José Vilalta Saavedra, uno de los mejores artistas que ha tenido Cuba. De hecho, a él se le atribuye la escultura de José Martí, que está en el Parque Central, y en el propio cementerio Colón, el monumento que se dedica a los famosos estudiantes de medicina que fueron un momento ejecutados. El hecho es de que José Vilalta, el amigo de José Vicente, decide hacer esta escultura para, en este caso, compensar la pérdida de la esposa del amigo, ¿no? Y José Vilalta estaba en Italia y decide, le manda a pedir una foto al amigo en Cuba, a José Vicente, una foto de la esposa, y efectivamente le envían la foto, y con esa foto hace una escultura, y se dice de que él termina este conjunto en el año 1909, y él mismo lo trae a Cuba desde Italia y lo coloca encima del osario. Se dice que este escultor fue muy cuidadoso con los detalles, porque se puede apreciar que la estatua lleva una túnica femenina propia de la época, de maternidad, de mármol blanco, de las canteras de Carrara en Italia, las canteras muy famosas, y en el brazo izquierdo la estatua de Amelia está sosteniendo a una pequeña, a la niña. Recordemos que había fallecido junto con la bebé, y la estatua también se hizo con una bebé en el brazo izquierdo, cuyo mentón reposa sobre su pecho, en este caso, sobre el pecho de la madre, y el brazo derecho de Amelia lo apoya en una inmensa cruz, que tiene significado y grande, porque se dice que Amelia falleció el 3 de mayo, que es el día de la Santísima Cruz. Por tanto, se nos dice de que cuando José Vilalta trae esta escultura, su amigo, José Vicente, el esposo de Amelia, muy emocionado, continuaba visitando a la amada en el cementerio, pero ahora había agregado un nuevo aspecto a su ritual diario de su visita, y es que en esta ocasión se nos dice de que luego de que iba cada día, la despertaba, conversaba con ella. Cuando se iba a marchar, siempre vestido de negro,
como acostumbraba, dice que se quitaba el sombrero, lo ponía sobre su pecho y daba la vuelta por detrás de la escultura y se retiraba sin darle nunca la espalda. Y así creció este rumor, la gente empezó a verlo, empezó a esparcirse esta noticia, este chisme si le podríamos decir. El hecho es que se empieza a esparcir aquello porque la gente comienza a murmurar, a comentar y comienza aquello, se transforma en una historia de amor, lo que en un momento era una historia de amor, de este hombre que perdió a su mujer y perdió a su niña y que estaba por supuesto muy dolido toda su vida. Aquello se transforma en el amor de todo un pueblo, por así decirlo, hacia aquella mujer que la gente empezó a verla como símbolo de la maternidad y símbolo del amor eterno. Y en la gente entonces popularmente comienza a otorgarle poderes sobrenaturales a aquella escultura, a aquella imagen, a aquella tumba. Y de hecho la gente comenzó a ver a la sepultura de Amelia y a la escultura, comienzan a ver a Amelia como defensora de las mujeres en estado, y que aquel que tuviese un problema pues iba y se lo contaba a la muerta allí, no sé, y conversaba con ella, le contaba el problema, hacía una promesa y la gente empezaba a contar que milagros acontecían. El hecho es que cuando José Vicente, el esposo, ¿no?, ve aquello, trata de impedir tal cosa, ¿no?, porque era algo que ya iba fuera de lo normal para él, era su esposa, algo personal, privado, y aquella gente que venía de donde quiera era algo un poco extraño. El hecho es que incluso mandó a grabar una especie de placa, una plaquita pequeña con una frase que decía: prohibido poner flores aquí. Y él pensó que con eso iba a dar solución al problema y evitar que la gente viniese y que tomase aquel sitio como un lugar de, no sé, de adoración o de promesas o algo así. El asunto es que la gente no hacía caso. La plaquita fue borrada y las flores, aparte de las de José Vicente, seguían apareciendo cada día, eran renovadas todos los días, mes a mes, y las madres acudían allí, las mujeres embarazadas, pidiendo por un buen embarazo, y en este caso las que tenían mal embarazo con mucha más razón, y comenzaron a llamar a Amelia la Milagrosa, porque así es como nace entonces este culto popular espontáneo que de hecho todavía se mantiene hasta este mismo día. Sucede todavía algo muchísimo más, podríamos decir, espeluznante o sorprendente, porque el 3 de diciembre del año 1914, cuando Amelia cumplía 13 años de muerta, fallece el padre de José Vicente, y siendo él, José Vicente, el dueño de la bóveda, decide enterrar a su padre junto a Amelia. Y dice la historia que cuando abren la sepultura, José Vicente quiso ver a su amada Amelia por última vez. Y dicen las crónicas de que ella estaba intacta. 13 años después de muerta todavía estaba intacta. Y la bebé, la criatura que también había muerto, ahora estaba reposando apoyada sobre el brazo izquierdo de la madre, como mismo se había hecho en la escultura sin saberlo nadie, y así es como apareció cuando abrieron la tumba. El hecho es que es una historia que por supuesto aportó todavía más popularidad, más renombre a esta leyenda de la Milagrosa, y finalmente José Vicente, el esposo, falleció un 24 de enero del año 1941, y en el lecho de muerte él pide a las hermanas de él que le den una foto de Amelia. Él toma la foto de su querida esposa entre sus brazos, la aprieta junto a su corazón y exclama: ya me puedo ir para siempre con mi amada Amelia. Y efectivamente sus restos reposan junto a su querida y venerada esposa, dándole así perpetuidad a esta leyenda de amor y también de milagros. El hecho es de que se nos dice que aquella argolla que José Vicente cada día iba, la que estaba al lado del corazón de Amelia, y que él la movía como tocando la tumba para despertar a Amelia, esa argolla, dicen las fuentes, que desapareció. No se sabe, es un misterio, desapareció, pero todavía quedan 3 argollas de la tumba, que los fieles que van allí todos los días tocan esas argollas para despertar a Amelia y hacerle peticiones con fe, porque se dice que ya Amelia por supuesto se había convertido
en parte del folclore y parte del pueblo en este caso, que van allí hasta este mismo día a pedir por milagros, y se nos cuentan historias interesantes de que realmente ocurren hechos sobrenaturales según cuentan los testigos. Ya esto se ha analizado incluso por famosos investigadores, antropólogos, han escrito bastante a este respecto, en especial el conocido etnólogo Fernando Ortiz, donde en el año 1928 también se escribió un artículo muy importante sobre la Milagrosa, esta mujer, Amelia, en el cementerio de Colón. Y se nos dice que en tiempo esta superstición llegó a realmente manifestaciones similares a las practicadas por, en este caso, personas que siguen las religiones africanas, porque la gente comenzó a ir a la tumba y a depositar cazuelas con comida, como por ejemplo la gente que practican las religiones africanas, afrocubanas en este caso, llevan comidas, por ejemplo, a los orishas de los negros locumíes, y comenzaron a llevar comidas, cazuela con comidas también a la tumba de Amelia. Comenzaron a llevar monedas, que por ejemplo como las que le ofrecen estas mujeres devotas a Oshun o a la Virgen de Regla. Por tanto, comenzaron a llevar estas prácticas hasta este mismo día a Amelia, en este caso a la tumba. La gente ponía y pone también recipientes con agua encima de la tumba, porque se dice que esto hace que el agua se magnetice, dicen la gente. Se ponen un vaso con agua y el otro día lo retiran y le atribuyen propiedades terapéuticas al agua. Se nos dice, por ejemplo, personas con partos desgraciados o infructuosos, al sentirse en este caso con malestar en el embarazo, pues ya mencioné que hubo un caso incluso de una mujer que tenía este problema de embarazo y fue, cuando estaba con los dolores, a la tumba y dio a luz allí mismo, y dice los testigos de que dio a luz de lo más bien, y un niño saludable. Se nos dice de que la gente va allí, se acercan al panteón, se persignan, o sea, se arrodillan, hacen una petición, una plegaria, hacen promesas, y se dice que siempre se le piden 3 cosas y que ella concede una de las 3. Y el hecho es que hay gente que cuenta que ha ido varias veces y reciben varios milagros. El hecho es que incluso ya hasta hay gente que ha sacado partida de todo este culto que se ha formado allí, y ya tenemos diferentes vendedores ambulantes que los fines de semana van y se ponen a vender fotografías de diferentes tamaños con diferentes precios, fotografías de la tumba con esta escultura, etcétera, y la gente las compra. Y aquí vemos que también ya se ha montado hasta un negocio, en este caso de la gente que también en este caso gana su dinero, ¿no?, con vender en este caso reliquias de objetos de culto. En este caso se nos dice de que en este caso vemos cómo precisamente algo que comenzó, ya mencioné, con una tragedia, esta mujer que muere al dar a luz y fallece también su bebé, la historia de este hombre, José Vicente, de que no puede olvidar a su amor, que cada día va allí triste al cementerio, y de cómo pues manda a hacerse esta escultura, y de cómo ya la gente empezó a ver, empieza a acercarse, empiezan a hacer peticiones, mujeres embarazadas, primerizas, etcétera, y hasta el día de hoy ya menciono que la llaman la Milagrosa, y van allí, y el sitio es un lugar de culto popular hasta este mismo día. Hasta aquí con este podcast, con este comentario, este artículo muy interesante sobre la Milagrosa, santa popular de los cubanos, que se encuentra sepultada en el cementerio de Colón. Ya menciono, gracias a todos por la atención y hasta un próximo podcast.